¿Cuál estructura legal me conviene como emprendedor global? Buenas tardes. Damos inicio a nuestro primer episodio del podcast Emprendimiento con Visión 360, que es patrocinado por Candal Advisors Group y por de 360 Bis. Hoy vamos a comenzar con un tema que tiene sus especialidades, como es el referente a qué estructura legal le conviene a un emprendedor global adoptar en los Estados Unidos. ¿Y por qué este es un tema que tiene sus especialidades? Es porque, en definitiva, el evaluar y el adoptar una entidad legal o un tipo de entidad legal no es cualquier cosa, no es un trámite, es una decisión estratégica. ¿Por qué es una decisión estratégica? Porque dependiendo del tipo de entidad que se adopte en Estados Unidos, los efectos fiscales, tanto para la propia entidad como para sus accionistas, pueden ser distintos. Una de las cosas importantes que se logra con la adecuada elección de una entidad legal no son solamente beneficios fiscales, sino también hablamos de protección de activos, protección de inversiones e incluso hablamos también de hacer el emprendimiento atractivo para levantamiento de capital. En Estados Unidos tenemos, vamos a decir así, dos tipos de entidades que son bastante básicas dentro de un abanico bastante amplio de tipos de entidades. Estas son las entidades limitadas o los Limited Liability Companies y las corporaciones, que son las que conocemos en nuestros países como la SA o la CA. La LLC es la más sencilla de las entidades desde un punto de vista de manejo y desde un punto de vista de manejo corporativo legal. Y esta es una entidad que normalmente se considera como una entidad transparente para propósitos de impuestos. Quiere decir que ella propiamente no paga impuestos, sino quien paga el impuesto son los accionistas o los miembros de esa LLC. La corporación, en contrario, es una entidad legal que sí paga efectivamente impuestos en cabeza de la propia compañía y que el tipo impositivo es actualmente de 21%, que está por debajo de lo que es la media del impuesto sobre la renta corporativo en países desarrollados e incluso hasta en países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Las LLC, por su parte, también tienen que ser específicamente vistas para un tipo de entidad o para un tipo de negocio, mejor dicho, que sea el adecuado. ¿Por qué? Porque para algún tipo de negocios puede resultar mejor la corporación. Uno de los aspectos que la corporación tiene como aspecto negativo es que hace, en este caso, que exista un efecto de doble tributación. ¿Por qué? Porque la corporación paga impuestos a título de la compañía y cuando distribuye utilidades en concepto de dividendos a sus accionistas, pues también estos dividendos vienen sujetos con una retención de impuestos sobre la renta. Las LLCs, sobre todo, que son entidades transparentes, tienen que ser analizadas desde un punto de vista del modelo de negocio y sobre todo de dónde se realizan las actividades y quiénes son los accionistas. ¿Por qué? Porque una LLC podría originar algún efecto de doble tributación, por ejemplo, para el caso de accionistas extranjeros que tienen una LLC que están realizando negocios en los Estados Unidos, que esos negocios van a generar un pago de impuestos de ellos a título personal y que seguramente en su país de residencia también van a volver a estar grabados, excepto de que exista una disposición expresa en su legislación local o que exista una disposición expresa en un tratado para evitar doble tributación. Yo he visto muchas cosas en relación a la constitución de entidades legales en los Estados Unidos. Lo que más me he conseguido es que me llama a lo mejor un cliente y me dice, oye, Manuel, tú sabes que yo tengo un amigo que estuve jugando golf con él y me comentó que, bueno, que montó una LLC, que es una maravilla. Entonces, cuando uno comienza a hurgar
y comienza a analizar, ¿y para qué quieres la LLC? Pues en definitiva la LLC no es la mejor solución. Y cuando hablamos sobre todo de inversiones en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de parte de extranjeros, pues la LLC, por ejemplo, por sí sola no es una solución a todos los efectos fiscales que para un extranjero pueden sobrevenir por tener una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Por eso, lo más importante que quiero que se lleven de este podcast es que para poder analizar el tipo de entidad legal hay varios elementos que hay que analizar. Uno de ellos es tener bien claro cuál va a ser el modelo de negocio o la inversión que se va a hacer en Estados Unidos para ver cuáles son los principales efectos que el propio negocio genera y que genera por estar poseído por extranjeros, por ejemplo. Eso es uno de los temas importantes. El segundo es tener en cuenta la residencia fiscal de esos inversionistas que van a constituir la entidad para realizar negocios en los Estados Unidos y sobre todo que entiendan cuáles van a ser sus efectos, no solamente sus efectos fiscales, no solamente en el momento en que haga la inversión, sino en el momento en que la inversión vaya generando ganancias y esas ganancias puedan o no estar sujetas al pago de impuestos y esas ganancias puedan distribuirse a sus accionistas, considerando de que ellos son extranjeros y considerando la existencia o no de tratados para evitar doble tributación. El último aspecto que yo creo que es fundamental también, que tiene que ver con la debida elección o el debido análisis para la elección de una entidad legal en los Estados Unidos, es sobre todo también tener en cuenta cuál es el nivel de protección patrimonial que da y todavía para los emprendimientos es más importante saber en qué etapa de evolución el emprendimiento se encuentra y en qué etapa o en qué plazo, vamos a decir así, pues puede estar necesitando levantamientos de capital de inversionistas que sean sofisticados como fondos de inversión o family office. Por ponerles un ejemplo, un family office o un fondo de inversión seguramente va a estar no muy contento de hacer o participar en un levantamiento de inversión, levantamiento de fondos en una LLC. Normalmente estos inversionistas sofisticados prefieren invertir en corporaciones y en corporaciones que en muchos de los casos incluso requieren que tengan acciones preferidas. Solamente para decirles, estamos a su disposición para poder conversar de este tema para cualquier requerimiento que tengan. No duden en llamarnos por nuestros teléfonos, por nuestras redes sociales, para poder hacer alguna reunión y para poder analizar las inversiones que ustedes potencialmente están pensando hacer, para poderlas sobre todo estructurar adecuadamente desde el inicio. Ese es un tema importantísimo. Vamos a decir así, el trabajo que ustedes hagan ahora para elegir correctamente la entidad legal que van a utilizar en un emprendimiento o en una inversión en los Estados Unidos, les va a valer muchísimo en el desarrollo de esa inversión. Bueno, cuídense. Hasta luego. Gracias.